Maybe in another life you'd like to stay, and the devil may call you when he thinks it's time. You know that he'll be knocking your stairs. En un primer análisis hablamos en detalle de las primeras 4 temporadas, pero en esta ocasión no seguiré aquella estructura por diversos factores. La segunda y última parte de Los Sopranos es simplemente genial, y no solo eso, sino que es capaz de superarse a sí misma en todos los sentidos posibles, a nivel de lenguaje, de guión y de decisiones de dirección que definen en acciones lo que realmente es una gran serie. Ahora, la quinta temporada se ha convertido en una de mis favoritas, y por el simple hecho que marca un tópico que se irá fundiendo paulatinamente en la temporada restante. El pasado no es más que algo inevitable, algo que va tras nosotros al mismo paso, o es más, quizás 1 o 2 más adelante que los nuestros, y para Tony Soprano esta regla no sería la excepción. Los personajes o héroes en algunos casos del pasado han vuelto, han querido pisar fuerte nuevamente, y esto que voy a decir es algo de lo que ninguno es consciente. Su tiempo ha quedado en el pasado, y lentamente, al igual que la muerte de cada uno de los personajes, llegará, y como diría Bobby Bacala, no se darán ni cuenta cuando esto suceda. French Lamana, Tony Blundett o Phil Leotardo no son más que parte de la historia de Tony, es por ello que sus personajes se vuelven tan relevantes en la conducta de este. Tony es atento con Blundetto por el simple hecho de sentir culpa por lo que ha sucedido en la infancia de ambos, y este detalle solo nos hace profundizar más y preguntarnos si realmente Tony es un personaje consciente. Con esto no quiero decir que no sea consciente de cada decisión, sino algo mucho más profundo. No es consciente de sus propias emociones. No es por nada que en estas últimas temporadas Tony empieza a ser intolerante con su propio equipo, empieza a interesarse en sus defectos para intentar justificar su odio, porque si hay algo que Tony desea de todo corazón es que cada decisión tenga una profundidad y justificación más allá de lo que el resto pueda analizar. Es en mi opinión personal, una de las razones por la que realmente continúa yendo donde la doctora Melfi. Es esta autosatisfacción de justificar cada una de sus culpas e incluso intentar responder quién es, porque como él mismo afirmaría estando en coma, pronto dejaré de reconocerme. Más allá de lo bien escrito que están estos personajes secundarios, es la relevancia emocional que producen en Tony lo que los hace interesante. Los personajes en general transitan por esta búsqueda, por una identidad o una justificación que le dé un sentido a su carácter. Es por esto que Christopher jamás ha sido constante. Es un personaje que se tambalea de un lado a otro, de decisión en decisión, de dolor a una profunda culpa. La muerte de Adriana no es más que un colapso interior que llevaba tiempo esperando que sucediera. Punto aparte, la actuación y naturalidad de James Gandolfini al llamar a Adriana es simplemente notable. Las actuaciones en las 2 últimas temporadas están pero para volverse loco. No, please. Come on. Temporada que profundiza aún más en la necesidad femenina de Tony y asimismo en su imposibilidad de salvar alguna de ellas, pero recapitulemos. Christopher no es más que un producto que comenzó a elaborar Tony, quizás sí, esto suena algo muy duro con un personaje que también es un universo complejo, pero me quiero centrar en un texto que diría Tony en los últimos episodios de la serie. Christopher, la mayor equivocación de mi carrera ya no está. Este simple diálogo es capaz de abrir muchos debates, pero centrándonos en Tony no podemos negar que el personaje era tan aterrador que era capaz de asesinar a alguien por el simple hecho de asumir que algo no era lo que deseaba hacer, y quizás esto suene vacío, sí, pero tenemos que ver más allá de la simple decisión. Podríamos volver a las primeras temporadas en donde la muerte de Pussy era justificada en un sentido lógico, incluso Tony siente algo de culpa al hacerlo. Con Christopher es totalmente distinto. Tony siente culpa, sí, pero por ser hipócrita, o sea, por ser hipócrita. Dios, este personaje es realmente una maravilla. You should start sucking cock instead of watching TV Land, because Vito brought in 3 times what you do on Construction. Por otro lado, el resto de los personajes ha dibujado un arco emocional igual de interesante. Carmela ha vuelto con Tony por el simple hecho de tener dinero y sí, es así de simple, todo lo que sucede de aquí en adelante tiene relación con él. Tomémonos el tiempo de analizar cada uno de sus diálogos. La contradicción de este personaje es notable y es interesante porque se vuelve independiente, agarra un peso justificado de manera orgánica y es capaz de relacionar su actitud, simulando felicidad en la incomodidad de su espacio. Phil Leotardo, que se ha vuelto mi personaje favorito de esta segunda etapa, es en un sentido metafórico todo el pasado de Tony. Cada situación que vincula a ambos tiene relación con un hecho de infancia de Tony, desde el amante de su padre al asesinato de Blundetto e incluso más allá. Es que es muy interesante leer entre líneas cada situación y darnos cuenta de la perfección que estamos intentando descifrar. Y lo digo con estas palabras porque al igual que la escena final de la serie, todo lo anterior no ha sido más que constantes interpretaciones de lo que veíamos y oíamos. Sería algo absurdo decir que la serie habla de la mafia o de su organización, porque supongo que ninguno de los que estamos hablando de ella lo pensamos. Por ejemplo, la película favorita de Tony es El Padrino 2, y con eso no tenemos nada más que agregar. El Padrino 2 se centra en la familia, en la conceptualización de una idea efímera que parece ser en algunos casos imposible, pero que una vez que sucede duele.
No quiero extenderme con este punto, pero si hemos visto la película podemos detallar y analizar al respecto, y si somos capaces de vincularla con esta serie nos llevaremos increíbles sorpresas, y lo digo en serio, con El Padrino en general, lo es y sucede. Una de las tantas incógnitas que me llevaré conmigo es sin duda el disparo de Junior. No puedo sentir más emoción por este personaje porque su arco de declive es tan orgánico que realmente emociona. La escena final con Tonio cuando ambos están sentados en el sofá y Tony le pregunta si lo quiere es algo capaz de dejarnos pero en silencio. La conclusión de este personaje debe ser una de las pocas que está muy bien concluida, porque siendo honesto demasiados arcos quedaron abiertos y esto es algo lógico debido a que la serie en general tiene un final ambiguo. Y esto no hace más que recalcar que somos nosotros los que tenemos que ir interpretando cada situación futura, y la serie hasta con ello nos hace un favor. Pero realicemos una pequeña pregunta que fragmentará este segundo análisis. ¿Realmente Junior quiso disparar el arma? Cerrando esta sutil pregunta, no puedo omitir el gran desarrollo de Anthony Jr., y que cada vez que lo veía en escena no podía dejar de pensar que era una representación tangente de la emocionalidad de Tony. Y claro, él era su hijo, pero él era tan frágil e independiente de su actitud que eso era algo que Tony no podía soportar, era algo que él no podía permitirse. El suicidio, el intento de asesinato, las drogas no eran más que un medio de escape para una vida que posiblemente él jamás deseó, y de la que trató de ser inconsciente en las temporadas anteriores. Vito? What the fuck? Sal, hey, Fuck you doing? nothing. La última temporada I es was here, infinitamente it's a superior en joke. términos simbólicos. Los sueños de Tony son una incógnita, son acertijos cada vez más complejos, una seguidilla de preguntas que jamás encontrarán una respuesta fija, y ahí es en donde está la perfección de esta serie. La muerte de Johnny, el encuentro de Vito y infinitas escenas memorables que son un antes y un después de una infinita secuencia de emociones múltiples. Y quiero darle un pequeño espacio a la escena final, partiendo con que todo lo que sucede en esta breve escena es una alucinación de Tony. Sí, es uno de los tantos posibles sueños que él tuvo, y que en este pequeño detalle de edición se insinúa dicha idea. Es un esfuerzo por intentar recordar los buenos tiempos, un instante en el que se permite oír su propio soundtrack, en el que van de a uno entrando a un espacio emocional privado. A su vez, el hombre que entra al mismo tiempo que AJ es similar a la apariencia de su padre. La imagen nos evoca una evolución en donde una comida simple se ha vuelto relevante, pero aún así dentro de una tensión constante, en el que, como dije anteriormente, cuando llegue el momento quizás no nos demos cuenta. La campanada final no es más que la vuelta a la realidad, o quizás sea todo lo contrario. Cada detalle en esta escena es sumamente interpretativa, y quiero pensar que al igual que todo lo anterior no es tan simple como parece. Probably don't even hear it when it happens, right? There's your friend in there, on the wall. Porque la guerra al final de todo ha sido una excusa para ir definiendo la conducta de nuestros personajes. Phil Leotardo ha sido ese pasado que posiblemente jamás vuelva, porque todo ha llegado a su fin. La música, el guión, la fotografía, todo ha ido conjugándose lentamente para darnos una de las mejores series de la historia, y por qué no la mejor. Nos ha dejado con varias de las que considero las mejores escenas jamás hechas, y como siempre digo, quizás diga esto por la emoción, pero estoy completamente seguro que cuando apague el micrófono y me detenga a pensar en otra cosa, inconscientemente igual lo seguiré asegurando, porque ahora que concluyó ha dejado un vacío en mí, y supongo que a ustedes les ha sucedido lo mismo de alguna manera. Hay diálogos que simplemente inspiran y incentivan a crear algo similar si es que fuera posible. Porque no solo nos ha dejado una de las mejores series o la mejor interpretación de un personaje en televisión, sino que nos ha enseñado algo, y cómo definir ese algo supongo que es responsabilidad de cada uno, porque hablar de Los Soprano es algo que podría tomarnos horas, y esa sensación de no saber cómo describir lo que acabas de interpretar es algo sumamente único. No quiero concluir esta reflexión sin mencionar que agradezco a cada uno de ustedes por dejar sus comentarios y sus propias conclusiones, ya que es algo que realmente me encanta. Concluir con que sin dudas es el espectáculo que cambió la televisión, y por qué no, que también nos ha cambiado en algún aspecto de nuestra vida, o quizás no, o quizás simplemente esto sea un tema para profundizar en otro video, pero de lo que estoy más que seguro es que Tony Soprano ya es parte de toda nuestra historia. I mean, don't you love me?